Tal como les indicaba, hoy vamos a abordar un tema un tanto nuevo desde alguna perspectiva, porque podría ser hasta contradictorio el título, ¿no? Uno cuando habla de psicometría a veces asume que esto tiene que ver con temas estrictamente numéricos o cuantificables. Sin embargo, en los últimos años, mi interés por querer conocer un poco más en general de la medición en psicología y la evaluación en psicología, me fui dando cuenta que tal vez en el contexto peruano, y me atrevería a decir incluso latinoamericano, hay muy poco desarrollo de explorar la psicometría como un aspecto completo y no desde solamente una óptica. Hoy plantearé algunos bosquejos, algunas reflexiones y por ahí un artículo último que publiqué con una propuesta similar a esta de aquí. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que quiero compartirles es esta frase de Sondike del año 1918 en su página 16 de su libro. Nos plasma la idea de que para comprender la existencia de un fenómeno, uno debe conocerlo tanto en su cantidad como en su cualidad. Esta fue la idea que en mi cabeza retumbó cuando yo la leí por primera vez, que más aún porque Sondheim tiene como un enfoque bastante positivista, conductista, ¿no? Es raro escuchar a veces, bueno, era raro para mí en aquel entonces escuchar a un conductista hablar de un fenómeno de estudio como un ente tanto cuantitativo como cualitativo. A partir de esta expresión comencé a buscar y explorar un poco más del asunto de si la psicometría, siendo un aspecto más métrico, tenía componentes y añadidos cualitativos. En ese interés he ido explorando algunas técnicas cualitativas y tras aprender un poco algunas técnicas pude darme cuenta de dónde está la conexión. Y eso es lo que el día de hoy quiero compartir con ustedes, como digo, a manera de apuntes, de reflexión, de pronto de lo que he ido encontrando. Comentarles también que en gran medida cuando yo llego a la psicología, es decir, cuando yo me convierto o en estudiante de psicología hace muchos años, grande fue mi sorpresa al darme cuenta que la psicología era en gran parte el mundo de las palabras y el mundo de los conceptos, diría yo. Tenemos una inmensidad de conceptos, ese es nuestro objeto de estudio. Aquí he hecho una nube de palabras extrayendo de un diccionario de psicología de la web y sistematizándolo con R, que es el programa que utilizo a veces para hacer los análisis estadísticos o cualitativos también. Y por eso va a encontrar algunas palabras como inusuales, por ahí aparece Bandur incluso, ¿no? Porque en gran parte, como les decía, estos conceptos entrañan en sí mismo ciertas definiciones. Y en mi reflexión, enseñando también a veces en escuelas de posgrado, me doy cuenta que a los psicólogos nos falta un poquito reflexionar acerca de qué cosa es tal cosa o de qué cosa es la palabra o el concepto que estoy pretendiendo investigar. En ese punto, vamos a comprender que incluso podría existir términos que se parecen. Ahí aparece el bienestar y la felicidad, que son conceptos símiles. Ahí aparece la dependencia emocional y la adicción al amor, que son conceptos símiles, miren. Los estilos parentales y las competencias parentales, que hoy parece que se está hablando más de competencias que de estilos, de acuerdo a unas investigaciones recientes que he revisado. El gran asunto con estos conceptos es cuál es su distinción. Y la distinción la he ido aprendiendo con el tiempo a lo largo también de las asesorías que he hecho de repente tanto en pregrado como en posgrado en el tema de tesis. Cuando he enviado a un estudiante a averiguar el origen del término y que pueda a partir de eso indicarme algún detalle más sobre estos conceptos. Por ejemplo, me fui dando cuenta que el bienestar y la felicidad, lo que los distingue en general, es el enfoque que los subyace. El término felicidad tiene un origen filosófico. Aristóteles, Epicuro, ¿no? Y es entendido como esta expresión de conseguir algo, ¿no? Que luego lo define bastante bien Alarcón en el año más o menos 2000 en su libro sobre psicología de la felicidad. Pero inicialmente en los años 80, incluso Diener plantea el concepto de bienestar y hace alusión a una especie de evaluación subjetiva que hace el individuo respecto a su vida. Pero Diener también plantea en ese artículo de los años 80 que los conceptos de felicidad y de bienestar pueden ser tratados como símiles o pueden ser tratados como parecidos. Es decir, distinguirlos es bastante complejo y lo que los distingue más claramente son los enfoques que subyacen a los conceptos.
Algo muy similar ocurre con la dependencia emocional y la adicción al amor, que también son constructos o conceptos que son medibles y existen una gran cantidad de investigaciones. Mi tesis doctoral, por ejemplo, fue sobre dependencia emocional y grande fue mi sorpresa al encontrar que en la literatura americana hay muy poco trabajo de dependencia, pero hay mucho trabajo sobre adicción al amor. Aquí también sucede algo muy parecido y eso quiero invitar a la reflexión al público que nos está escuchando, que el enfoque que le subyace lo distingue. La adicción al amor, por ser adicción, tiene un enfoque más evolutivo, biológico, entendiendo a este fenómeno del amor como una respuesta que desencadena o una respuesta que desencadena un conjunto de estímulos placenteros en el individuo y es visto como una especie de droga. Pero ahí hay un enfoque más biológico, neuroanatómico, de pronto de su explicación, mientras que la dependencia emocional es una palabra que proviene estrictamente de lo psicodinámico, de las teorías del vínculo. Nuevamente, vuelvo y recalco la importancia de las diferencias del enfoque y luego entender las definiciones de los conceptos antes de ir incluso al tema de la métrica, porque luego yo pondré esto en un test y diré, la persona tiene poco o baja dependencia, poco o baja adicción al amor, pero el asunto está, ¿y qué cosa entiendo de eso? Es más, los manuales técnicos de psicometría o de temas de medición nos hablan que debemos de entender las interpretaciones, que validamos un test para lograr hacer interpretaciones o inferencias a partir de ciertos conjuntos de respuestas de los sujetos a preguntas. Pero si yo no tengo claro lo que es la interpretación, el objeto que está siendo medido puede tener también equivocaciones al momento de ser plasmado con fines más prácticos o más aplicativos. Finalmente, el estilo parental y la competencia parental. Los estilos parentales, ustedes han de saber que nace más o menos en los años 30 con Diana Baumritt. Luego hay más autores como Steinberg que han desarrollado estos conceptos. Pero hoy en día parece que está primando más las competencias parentales. Nuevamente, y disculpen que sea reiterativo, pero esto es importante. Las competencias parentales, el término competencias tiene un corte más psicopedagógico. Es más, nos forman a los profesores de universidad con modelos de competencias, porque eso acuña más habilidades, capacidades. El enfoque psicopedagógico, mientras que el tema de estilos tiene un enfoque más evolutivo, porque es así como los veía Baumritt. Estos 6 conceptos que les muestro, les he planteado 3 diferencias y 3 aspectos sustanciales que si ustedes usarían los tests, supongamos, para hacer la medición y hacer el análisis, luego tendrían que indicarme por qué están interpretando de tal manera los conceptos, más allá de las puntuaciones, más allá solamente el hecho de hacer un análisis factorial o utilizar alguna técnica estadística sofisticada. Y eso que me ha llevado a mí también a la reflexión, que he encontrado algunos títulos como estos en tesis, bienestar y felicidad. Y aquí podría ocurrir, si no hay una clara diferencia entre los conceptos, algo que los manuales técnicos en psicometría llaman solapamiento conceptual, ¿no? Es decir, de alguna manera se están entrelazando tanto los conceptos que prácticamente son lo mismo. Y eso puede ocurrir y eso puede generar algo que se llama técnicamente en psicometría también varianza irrelevante, ¿no? Que es una variación que produce en la respuesta de los sujetos a algo que no está esperando ser medido. Imagínense, les doy un ejemplo sencillito de esto. Alguien dice, cuando estoy triste, me encuentro desatento. ¿Ya? Ese ítem puede que esté midiendo un aspecto de la depresión como la desatención y desconcentración, pero también puede estar midiendo un aspecto en sí mismo de verse como una persona con dificultades de atención. Va a haber variación de ese ítem a causa de que está midiendo depresión, pero también va a haber variación de ese ítem a causa de evaluar de alguna manera la percepción que tiene el sujeto sobre sus dificultades de atención y concentración. Esto puede ocurrir igual en estos conceptos y hay tesis de este tipo. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Es que en realidad al usar las partes de las pruebas con fines de ver que existe un test con un conjunto de preguntas, no hacemos el análisis y la reflexión para interpretar correctamente esas puntuaciones. Y ahí viene un poquito el lado cualitativo de la psicometría, que es luego de tener la puntuación, uno debe otorgar a esto una interpretación coherente con el marco conceptual que le subyace. O encontrar este otro título de tesis, que es un poco el apego en adultos y conductas externalizantes. Mi pregunta aquí cuando yo vi un título de tesis como este es, ¿qué sentido tiene mezclar
el mundo de la psicodinámica con el mundo conductista. O sea, uno puede hacer la mezcla, nada nos lo impide, en realidad tenemos los test, ¿no? Pero no estamos entendiendo que teóricamente, es más, epistemológicamente, la naturaleza de cada uno de estos conceptos están disociados, están rotos. Y esa es la reflexión que a continuación también les hablaré. Para yo entender esto y para explicarle, porque sé que tengo un gran público más que es estudiante de psicología y quiero llegar un poco más a ellos, voy a dejar de ser un tanto técnico y ser un poco más, digamos, didáctico en esta explicación. Eh, yo lo he solido enmarcar y explicar con frecuencia cuando hago las asesorías también a veces, indicándole a los estudiantes de pregrado, posgrado, de que hay que entender que los conceptos en psicología provienen de un árbol, yo les digo así. Como que los conceptos están inmersos en un arbolito. Y este arbolito tiene un nombre. Entiéndase, por ejemplo, aquí psicoanálisis. Y el psicoanálisis propiamente tiene un conjunto de conceptos, tiene su propio diccionario. Ya cuando usted escuche catarsis, trauma, ello, yo, sabe que está hablando de un aspecto psicoanalítico. Por eso, de pronto uno puede encontrar, ¿no?, en una tesis, supongamos, ¿no?, el trauma y la conducta externalizante, y uno luego debe preguntarse si esto es correcto, porque existen en psicología diferentes árboles. Por ejemplo, puede estar el árbol de la psicología positiva, y este árbol de la psicología positiva tiene un conjunto de conceptos también que están adheridos a él, como resiliencia, bienestar, optimismo, esperanza. Todos estos nacen de este árbol. Mezclar un concepto de un árbol con otro árbol es generar una mezcla teóricamente incorrecta, que es lo que debemos de tratar de hacer. Y también esto nos ayuda porque saber que este concepto proviene de un árbol llamado psicología positiva, podré plasmar las interpretaciones del test en base a ese enfoque subyacente. O cuando digo subyacente me refiero que está detrás de, ¿no?, a eso que está detrás del concepto, que muchas veces es un marco conceptual. En psicología nos falta, y me incluyo, aprender mayor cantidad de marcos conceptuales para hacer interpretaciones coherentes de los conceptos. Porque muchas veces nos gusta mucho la parte práctica, la parte de intervención, pero no como comprendemos el fenómeno en base a algo que está detrás. Y esa es la razón por la cual en algunas oportunidades podría ocurrir el intrusismo, porque cualquier persona podría hablar de resiliencia, ojo, cualquier persona podría hablar de bienestar, no siendo psicólogo. Lo que nos va a distinguir es que, sabiendo que usted es psicólogo, debiera tomar una postura psicológica y explicar y entender que eso tiene toda una revisión, no solamente científica, e incluso hasta epistemológica, porque alguno de estos que estoy mencionando aquí tiene esa característica. Puede que algunos en la audiencia de repente no estén de acuerdo con el psicoanálisis porque ha perdido vigencia científica, es cierto, pero también tiene una naturaleza de ser entendido, y a eso es lo que yo quiero enfatizar. Y finalmente, en mi ejemplo, para cerrar esta metáfora un tanto más didáctica, enfatizar en el conductismo, que es una de las corrientes que yo me asumo un poquito más conductista, porque creo que el objeto de la psicología es la conducta humana. Luego podremos discutir qué cosa entendemos por conducta, si es solamente lo observable o también lo no observable, ¿no? Y a partir de este concepto se desprenden algunos conceptos como conductas delictivas, conductas externalizantes, autocontrol, refuerzo, que son propios. Así, yo los invito siempre en el tema de utilizar un test, entender el enfoque que le subyace, entender de qué árbol proviene y asumir su postura para poder hacer interpretaciones coherentes con esa postura. Mi interés luego de estas expresiones van encaminadas a un asunto ya más métrico, ¿no? O sea, no es algo nuevo lo que voy a plantear, sino que lo estoy enfocando de una manera distinta. Pero ya allá en el año 55, Lee Cronbach y Paul Meehl, que son los creadores, diría yo, específicamente Meehl, del concepto constructo que utilizamos tanto en psicología, específicamente en psicometría, que yo en términos coloquiales a eso le llamaría concepto, que tiene un símile con el concepto, pero fue oportuno que Meehl, teniendo más bases de temas epistemológicos, porque era más algo así como un filósofo de la ciencia, le ponga constructo, porque denotó algo, una identificación particular en un área particular, como que nos dio cierta identidad. Ya no estamos hablando de cualquier concepto, sino hablamos de un constructo, y esto lo acuñan los aspectos psicológicos, los psicólogos en el fondo, ¿no? En ese artículo del año 55 que habla por primera vez de constructo y que seguramente pocos han revisado,
pero gusta mucho el concepto, en su página 283 y 284 nos plasma el concepto tal cual de lo que ellos plantearían como constructo, que es un atributo postulado de las personas, dice. O sea, un atributo como característica, pueden entenderlo, que se supone que, que se refleja en el rendimiento de un test. O sea, esta característica de la persona está siendo reflejada como un espejo en cuando desarrolla un test. En la validación de pruebas, dice, el atributo o la característica sobre la que hacemos afirmaciones al interpretar una prueba es un constructo. Es decir, esas interpretaciones, esas afirmaciones que hago después que la persona ha respondido al test, eso es el constructo. Entonces, aquí nuevamente volvemos al tema de lo cualitativo, la importancia de entender no solamente la cantidad, sino también la cualidad de lo que estamos midiendo. Y esperamos que una persona posea o no un atributo cualitativo, miren, ahí incluso lo plasma, o una estructura, o que posea algún grado de atributo cuantitativo, como la alegría. Esta definición planteada por estos autores me siguió llevando un poco a la reflexión. Ojo aquí, porque yo hoy día les comentaba que les iba a compartir algo que es como una propuesta, que es en el fondo algunos apuntes y unas reflexiones que he estado realizando y sigo desarrollando, pero quería compartirlo con fines de que pronto pueda seguir también más personas invitándolos a la reflexión y no solamente utilizar la psicometría de una manera muy mecánica, sino más analítica, que en el fondo es lo que se busca. Siguiendo con estos postulados, encontramos los estándares para la educación y la psicología, que son el manual técnico que cualquier persona que quiera desarrollar psicometría debiera revisar y está obligado a revisar, donde ya en el 2014, en su última edición, nos plasmaba 5 fuentes de evidencias de validez, porque así le llaman hoy en día. Ya no le llaman tipos de validez, sino le llaman fuentes de validez. En estas fuentes de validez encontramos la estructura interna, la relación con otras variables, las consecuencias del test, el contenido y los procesos de respuesta. En un cuadradito en color naranja he señalado digamos, la evidencia que más se le trata de dar a las pruebas psicológicas, que es la estructura interna. Y ahí utilizamos aspectos de análisis factorial, tanto exploratorio, confirmatorio, o ESEM, o teorías de respuesta al ítem. Y hay muchos artículos muy sofisticados que tratan de plasmar estas variaciones, que en el fondo, al menos desde el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, que es el que más conozco, y que estoy ya conociendo un poco más de IRT, pero el que más conozco, que es la AFC, su lógica es que a partir de lo que las personas responden, la máquina, la computadora realiza cálculos para encontrar covariaciones, variaciones en conjunto entre los ítems, y decir, como covarían tanto, pueden formar un factor o hay un factor detrás. Esa es la lógica detrás de los cálculos complejos que realiza la computadora. Sin embargo, he señalado en color rojito 2 de las evidencias que están siendo olvidadas en el marco de los temas psicométricos. Y como digo, aparece en el manual técnico. No estoy planteando nada tan transgresor como que no exista. Es el tema de la evaluación del contenido de los ítems y la evaluación de los procesos de respuesta. ¿De qué ocurre con el individuo cuando él está respondiendo el test? Miren, y es más, la primera vez que yo escuché el proceso de respuesta, que fue leyendo este manual, ellos hablaban de aspectos de entrevista para poder hacer una validación. Yo no lo entendí muy bien en ese primer momento, pero al decir entrevista yo decía, esto es una técnica cualitativa. Entrevistar es una técnica de recolección en investigaciones cualitativas. Entonces, esto me lleva un poquito a entender más cosas. Pero antes de plasmar esto, les decía que la estructura interna es la que más es revisada. Aquí yo he hecho un pequeño jueguito, digamos, ¿no? A fines de demostración. Apliqué a 1000 personas estas 3 preguntas. Bueno, son 3 preguntas de más preguntas de otra investigación que estaba haciendo. Pero la primera pregunta es, en general, prefiero los cursos virtuales. La segunda, me gusta llevar cursos virtuales. Y la tercera, los cursos virtuales me resultan entretenidos. Muy bien. El detalle está aquí, que estas 3 preguntas tienen una muy buena covariación. Es más, miren su omega, que está por aquí. No puedo ahorita mover el mouse, creo. Así, aquí está, que está por aquí. Es 0.91, diría muy buena covariación. Miren, sus bondades de ajuste son casi perfectas, lo que a mí me sorprende. Bueno, son 1000 datos, 3 preguntas aplicadas a estudiantes universitarios.
Ya también les diría que cuando ven así de cosas perfectas en las bondades de ajuste, duden. Algo puede estar mal también, ¿ah? Hay que revisar más allá de las bondades de ajuste. No es objetivo del día de hoy eso, pero les diré, duden cuando vean bondades de ajuste en temas estadísticos muy buenos, que son estos indicadores que nos dicen que este modelo de 3 preguntas es correcto. Ahora, la gran pregunta, encontramos que las cosas funcionan bien psicométricamente, al menos en el tema más estadístico, es ¿y cómo le llamaría a F1? Esa es la otra gran pregunta. ¿Cómo yo le llamaría a F1? O sea, miren, ya comprobamos que funcionan los ítems en el marco de un conjunto de respuestas de sujetos, pero yo no sé cómo llamarle a F1. F1 podría llamarse disfrute de los cursos virtuales, podría llamarse agrado de los cursos virtuales, podría llamarse satisfacción a los cursos virtuales, aunque eso está un poquito más lejos, o preferencia de los cursos virtuales. ¿Cuál de todos estos conceptos les voy a dar a esto, a este F1? Si yo asumiera un grado de pronto disfrute de los cursos virtuales, tal vez podría asumir una postura de psicología positiva donde existe un poco esto del disfrute en los conceptos relacionados con el flow de Csikszentmihalyi, que hace no mucho, creo que el 20 de octubre falleció este psicólogo de la psicología positiva que ha aportado mucho al desarrollo incluso de la psicología. Podría ser ese concepto cercano. Si yo dijera un tema de pronto de satisfacción, lo cual está un poquito más alejado, podría o tendría el detalle de que estoy asumiendo un concepto que es estrictamente de las organizaciones. Es más, miren, les cuento un poquito porque estoy desarrollando un proyecto a raíz de eso. El concepto de satisfacción es un concepto que nace estrictamente en el marco de la administración y los negocios y las organizaciones, y que luego es llevado al contexto de las universidades que también evalúan la satisfacción de sus estudiantes y tienen un modelo o una lógica de que hay un usuario y alguien que provee u ofrece un servicio. En el marco de esa interacción, debo de evaluar cuán bien se siente la persona que le brindo el servicio. Esa es la satisfacción. ¿Ven? Entonces, y luego tiene detalles, y luego hemos usado el concepto incluso para satisfacción con la vida, que existe en el marco de las teorías de psicología positiva, satisfacción hacia los deportes, satisfacción, y le hemos puesto satisfacción a casi todo. Pero no entendemos de dónde proviene y en el marco de cómo lo entendemos. Incluso si hiciera satisfacción hacia no sé, hacia el deporte, tendría que ver si realmente esa experiencia o ese concepto fuera el mejor o tendría que hablar de pronto de calidad de vida del deporte, que ese es otro concepto que se parece. Y volvemos a nuestros asuntos conceptuales en el marco de una evaluación métrica, en el marco de un uso de un test, que eso es lo que quería plasmar el día de hoy. Sigamos avanzando. Y esto ha ido en desarrollo porque no soy ya uno, o digamos, o el único, ni creo ser el único plasmando esto. Simplemente que a veces en el tema de la investigación parece que se sigue un patrón y no se cuestiona ciertas cosas. Estos señores, por ejemplo, ¿no? Bueno, señora aquí Cristina, Andrew y Kristen, han plasmado incluso en un artículo muy interesante que invito a leer, y ahí está el título, y al final de estas diapositivas están las referencias, acerca de una forma de desarrollar ítem basado en entrevistas cognitivas. Y han proporcionado un pequeño esquema de cómo hacerlo, donde este tipo de evidencia ayudaría a los procesos de respuesta, que están descuidados como elementos dentro de la validación de los test. No he visto artículos con evidencias basados en procesos de respuesta. Tengo el objetivo de que el próximo año pueda hacer alguna investigación al respecto de esto, de algunos test que sospecho que es necesario tener sus procesos de respuesta. Y cuando digo procesos de respuesta, me refiero a evaluar en el sujeto qué está pasando por su mente cuando él está respondiendo a la pregunta de ese test. Que en este desarrollo y en esta tablita que observamos, ahí podemos plasmar que ante la pregunta, supongamos que yo consigo lo que necesito en mi vecindario y tiene alternativas de respuesta, por aquí están incluso alternativas de respuesta que van de fuertes, acuerdo a fuerte desacuerdo, cómo la persona incluso dice cosas en el momento que la responde, y aquí los investigadores han puesto más o menos lo que dicen. Sobre lo que han dicho, han hecho un análisis, y este es un análisis cualitativo, porque esta es la única forma de sistematizar texto en el marco de la psicología, tiene que ver con análisis cualitativos.
y luego hacen una comparación. Si la intención del test corresponde con lo que la persona está pensando en ese momento. Qué interesante, ¿no? Qué interesante poder adentrarnos un poco más con las preguntas a lo que las personas están pensando al momento que las responden. Nosotros a veces como investigadores en temas métricos, lo que hacemos es tratar de hacer hipótesis de lo que podría estar ocurriendo. Y como en este proceso yo me he adentrado bastante y he hecho varias investigaciones al respecto, llegó un punto en que me daba cuenta que era necesario explorar el tema de la cualidad del constructo que está siendo medido. Y como les decía, no fue nada del otro mundo, porque me di cuenta que hoy en día los manuales técnicos enfatizan en el aspecto de conocer cualidades y no solamente cantidades del constructo medido. Tal vez eso nos lleve incluso a la evaluación si sea el término psicométrico o puede el término psicométrico tener variaciones en su definición también, ¿no? Porque ya hay buena información para suponer y dar más evidencias de que realmente las preguntas están capturando el concepto que quieren capturar, que esa es una distinción de nuestra ciencia psicológica con otras ciencias. Tal vez los médicos no se preocupen mucho por qué dice un puntaje de hemoglobina o un puntaje de pronto de colesterol en un análisis de sangre. No hay mucho que reflexionar, pero en el marco de los conceptos sí hay bastante por reflexionar. Y una de esas cosas que debemos reflexionar es sobre entender de pronto qué significa el concepto, de dónde proviene, qué pasa por la persona cuando responde al ítem. Ese ítem está capturando bastante bien el concepto que trata de plasmar. Y ese es el otro aspecto que vamos a identificar. Así como vi que estos señores habían hecho un documento breve, porque es breve su documento, pero interesante y publicado en un buen sitio, una buena revista, dije, bueno, yo también, ¿por qué no puedo hacer algo de esto? Entonces, desde hace unos meses específicamente, estuve muy interesado en aprender técnicas cualitativas. Me asocié con el colega Miguel Barbosa, quien considero que es uno de los que conoce también bastante del tema cualitativo en el contexto peruano. Y a partir de nuestras conversaciones e interacciones de un proyecto en común que está próximo a publicarse, que es acerca del significado del amor en niños, que es un estudio en mixto que tiene técnicas cuantitativas y cualitativas, y comencé a conocer mejor. Ojo ahí, mejor, porque yo hice algo de esto en mi tesis doctoral para proporcionar evidencia del contenido de los ítems del test que creé en el marco de la tesis de doctorado. Pero luego he tratado de ordenarlo y esta es la propuesta un poco, digamos, 2.0, porque la que tengo en la tesis de doctorado está un poco menos, digamos, pulida o refinada que está aquí. Y esto es lo que quiero presentarles. Una forma también de poder dar evidencia del contenido de los ítems, de la cualidad de los ítems, ¿sí? En ausencia de jueces expertos. Ojo ahí, porque nosotros en psicología hemos caído en el tema también de solicitar a jueces expertos y a mí me llegan correos y seguramente a varios colegas también pidiéndole a los estudiantes que sean sus jueces. Pero el detalle, ¿saben qué está ocurriendo? Es un uso indiscriminado de la técnica pidiendo a una persona que no tiene experticia en ser en el tema del concepto que se está midiendo que evalúe un concepto. Entonces aquí nos viene un pequeño quebrantamiento a la norma, porque ¿qué cosa es lo que hace alguien experto en algo? Y eso es lo que tendremos que definir, pero muchas veces los jueces expertos no son del todo expertos, al menos en el concepto, porque cuando usted quiere validar el contenido de un ítem y su correspondencia con su concepto, necesita conseguir a alguien que conozca mucho de ese concepto. Y aquí yo inventé otra forma alterando un poquito los procedimientos de una técnica cualitativa que existe, que se llama el análisis temático, de Brown y Clark, que lo plantean en el 2005, en un artículo incluso de aplicarle el análisis temático a la psicología, uno de los artículos también más citados en el marco de investigaciones cualitativas. Y ellos planteaban unos pasos, y cuando leo el artículo y veo la sistematización que hacen, digo, pero esto se puede hacer. Entonces se me ocurrió llevar la técnica existente, que se usa incluso en cualitativa, al marco de la psicometría. El primer paso, que es familiarización, hace alusión a conseguir datos en forma literal, o sea, tal cual como aparece incluso en el libro, en el artículo. Por eso, en la parte superior aquí, ustedes van a observar que dice las páginas. Es literal, la copia, es un copy-pega de la información. Es poner esta información extraída de bases obviamente confiables, bases especializadas o libros especializados y ponerlas en esta tabla en columnas. Una vez que uno hace eso, tiene que ver muchas veces. Esa familiarización en cualitativa es eso, observar muchas veces los 3 párrafos para luego segmentar
Y segmentar se refiere al hecho mismo de encontrar información relevante en el texto. Ojo, relevante en el texto que luego incluso yo puedo encontrar en esta información relevante patrones en común que están subrayados con el mismo tipo de subrayado. Nótese que hay como puntitos de subrayado, líneas de subrayado o líneas sólidas de subrayado. Y yo me doy cuenta que estos tres autores, cuando definen este concepto que quise usarlo como ejemplo, que es fobia a la oscuridad, hablan de ciertas características. Entonces me fui dando cuenta que algunos cuando hablan de este concepto hablan de que manifestarse con protestas al acostarse y negativa a dormir con la luz, ¿no? Que es una característica que hace alusión a este otro autor que también habla de berrinches y negativa al dormir, hace alusión a tranquilidad si se le deja la luz encendida y presencia de sus padres se siente seguro, seguridad, seguridad. Y por ahí aquí hablan que es en un lugar específico, en la habitación y en un lugar peligroso. Y luego sobre estas familiarización y segmentación, hice una categorización. Es decir, a estos trozos de información les otorgué un concepto. Les puse una etiqueta, les puse un nombre, los bauticé, si queremos decirlo en términos muy coloquiales. Y sobre eso generé y me di cuenta que algunos hablaban de las actitudes hacia ir a dormir, otros hablaban del lugar. Por ahí uno había que hablaba de fantasía solamente en las tres definiciones y había de seguridad. Si yo quisiera armar un test de fobia a la oscuridad para niños de 3 preguntas, podría armarlo de esta manera, miren, como aquí abajo, donde digo, tengo miedo a dormir o con la luz apagada en mi habitación, y luego hacer una correspondencia de que esta pregunta contiene 2 de las categorías, y estas categorías provienen de 3 definiciones de expertos en la temática. Igual aquí, en la oscuridad pienso que las sombras en mi habitación son algo malo. Esta tiene también 2 categorías de las 3 que aparecen aquí y que vienen de fuentes teóricas. Esta parte de correspondencia puede ser la evidencia para que usted le diga a la persona que lea su artículo que no solamente está tomando la postura de estos señores y que estos señores de repente son cognitivo-conductuales, sino también que está diciendo que este ítem, a pesar que solamente tenga poco texto y que solamente sean 3 preguntas, sí está capturando la esencia de lo que quiere medir. No completamente el constructo, tal vez, no completamente, de repente algo se nos escapa, pero sí la esencia. Esta es la evidencia del contenido y una forma de graficar de manera alternativa la cualidad en el marco de la psicometría, la cualidad de un constructo o un atributo que es medido en un sujeto, como decíamos hace un momento en la definición de constructo, ¿no? Planteado por Cronbach y Mel. Y esta tablita podría ser incorporada en las tesis incluso como una forma de evidenciar en este caso, al asesor, al jurado, de que usted, a pesar de utilizar un test corto, porque esto lo hice en el marco de los test cortos, ese test corto sí captura la esencia de lo que quiere medir. Yo lo hice en el marco de test cortos, pero la técnica puede utilizarse para test largos. Entiéndase corto como una prueba que tiene de 10 o menos de 10 preguntas. Y esto también lo hice porque me di cuenta que en el contexto peruano ocurre un gran prejuicio con los test cortos. He escuchado en varias sustentaciones que algunos jurados piden incluso que sean 10 ítems, 20 ítems, mínimo tu test debe tener 20 ítems o 10 ítems. La pregunta es ¿por qué 10 es mejor que 11 o mejor que 9? ¿Cuál es el criterio que utiliza esta persona para indicarnos un número de este tipo o resulta arbitrario? Y es más, esto que está discutido ya, no solamente por mí, sino Siegler en el 2004 más o menos, hay todo un número completo de una revista que se dedicó a hablar de los test cortos. No es algo nuevo, sino que muchas veces no lo entendemos y es necesario entender que el concepto sí debe desprender, o las preguntas deben comprender el concepto y estas deben ser evidenciadas. Y como he dicho, ya hay propuestas alternativas aquí también, como otras formas de evidenciar el proceso de la respuesta, lo que pasa en el sujeto, el tema de los contenidos que hemos estado reflexionando aquí, y en mi propuesta, que espero que se pueda popularizar por ahí en el marco de las tesis en el contexto peruano, se pueda dar otra forma de validar los test, en este caso breves y cortos. Porque como les comentaba, muchas veces recurrimos a los jueces expertos, pero estos no siempre tienen la experticia que uno necesita. Y esto es también en el fondo una mala aplicación de la técnica. Y hacer esto incluso, hacer implementación de técnicas cualitativas requiere mucho análisis.
A veces conocemos el SPS y hoy en día el R, y algunos otros conocen el Atlas T un poco y piensan que el Atlas T también es una especie de calculadora, y no lo es. El Atlas T, al igual que muchos programas de cualitativas, son gestores de información, nos ayudan a ordenar la información para luego sistematizarla mejor. Es más, también el R, que es el programa que suelo utilizar, tiene un aplicativo llamado RQDA, que es una forma de hacer análisis cualitativos y que uno puede generar incluso categorías y puede generar gráficos de frecuencia, que a veces se reportan eso de manera sencilla y amigable. Y los invitaría a seguir explorando algunas técnicas cualitativas en el marco de comprender que lo que estudiamos en psicología, estos atributos de las personas, estas características de las personas, estas variables de las personas, muchas veces son no solamente cuantificables, sino también cualificables. Y esa cualidad es la que en mi óptica, y espero no estar sesgado con esto, se ha descuidado. Como digo, se ha descuidado. Hay mucho interés del aprendizaje de temas métricos, estadística, pero muy poco de poder interpretar correctamente lo que quiere decir ese ítem, lo que quiere decir la persona cuando responde a ese ítem y proporcionar mayor evidencia. Cuando alguna vez he planteado estas cosas del contenido, porque tengo otro artículo que habla justamente de los jueces, recibí un poco comentarios no favorables al indicar que eso no aparece incluso en artículos Q1 o Q2. Claro, y el hecho que no aparezca en algunas revistas no es un tema de que no se use. De repente el editor de la revista tiende a ser más métrico y no a aceptar estas flexibilidades, pero sí es necesario que podamos al menos, como yo suelo decir, no solamente en investigación promover artículos o producir artículos, sino también reflexionar sobre lo que estamos haciendo y en qué punto lo que estamos haciendo puede contribuir a generar un cambio en los propios parámetros de algunos métodos científicos, siempre manteniéndonos en los márgenes de sus lineamientos científicos, pero tratar de proveer. Esta es mi manera de pronto, como les digo, de entender las cosas y reflexionar un poquito a partir de ellas. Llegando ya a las conclusiones, la primera gran conclusión que quisiera compartirles es que la medición de una variable en psicología, al ser un concepto o constructo, que viene a ser algo muy similar, no solo debe explorarse desde técnicas cuantitativas. Ya vimos que incluso tenemos dos formas de evidencia que nos habla el manual técnico, como lo es contenido y procesos de respuesta, que entrañan técnicas cualitativas, que podrían implementarse técnicas cualitativas para conocer más del funcionamiento de los test, no solamente a nivel de una cantidad, sino una cualidad. Segundo, es necesario conocer bastante bien la definición del concepto o constructo, su origen, su enfoque teórico, para proporcionar interpretaciones adecuadas del constructo. Si no, capaz usted está interpretando el test de satisfacción con la vida como bienestar subjetivo, o está entendiendo que el bienestar subjetivo podría ser similar a la felicidad. Entonces, esos márgenes que me parece necesario y que no lo he visto mucho, al menos en el marco de las tesis en el contexto peruano en psicología, que es lo que yo más conozco, sería importante, ¿no? Si bien allá algunas personas le preguntan el enfoque teórico al tesista, sería importante que también pregunten el origen del concepto para que él pueda entender cómo se gestó esta palabra, de qué árbol proviene en mi metáfora y cuál es su lógica y con qué otros conceptos podría relacionarse. Porque podría ocurrir que usted relacione un concepto de un árbol, como dije, de psicología positiva con un árbol de psicología de psicoanálisis. No tendría sentido a nivel conceptual. Antes pasaba estas cosas incluso cuando hacían evaluación psicológica, donde en informes psicológicos se usa una mezcla de test de, pongamos, Rorschach con Milon, ¿no? No son, o sea, se pueden usar, pero en el marco de ciertos lineamientos hay que entender que los conceptos tienen una epistemología y una naturaleza de conocimiento que debe ser entendido. Tercero, es necesario proporcionar en los artículos mayores evidencias del contenido de los ítems y de los procesos de respuesta. O sea, no solamente caer en el tema de la estructura interna, que ya se está trabajando y hay muy buenos representantes en el contexto peruano, a quienes felicito y admiro, y es más, aprendo también mucho de ellos. Sin embargo, el tema está en tratar de proveer aquí más evidencias cualitativas de estos atributos, porque como les dije, la psicología tiene esa particularidad. Lo que mide no es directamente observable y lo que mide es un concepto.
A veces yo le llamo a esto instrumentalismo, cuando el investigador psicólogo se centra tanto en el instrumento que se olvida del concepto. En una metáfora, se centra tanto en el termómetro que se olvida de la fiebre. Y al final hay que entender que la palabra instrumento denota un medio para un fin, un vehículo para un fin. El fin es más importante en este caso que el medio. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender. Cuando nos centramos tanto en el instrumento, ahí ocurre lo que yo le llamo como instrumentalismo, ¿no? Este observar tanto, detallar tanto el instrumento que al final no tiene una utilidad en el marco de algo más aplicado, como es la psicología, ¿no? Y finalmente, les invitaría a ustedes el uso de esta propuesta que yo plasmaba al inicio, bueno, hace un momentito, cuando indicaba que la revisión del contenido de los ítems no solamente puede hacerse por jueces expertos, sino también puede hacerse implementándose métodos cualitativos como el análisis temático, y la tablita que les mostré puede ser la primera forma de hacer esto. Obviamente, hay algo que hay que saber en la investigación cualitativa. No solamente hay estrategias en cuanto a uso de herramientas, sino también hay estrategias de análisis que aprender.